Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, nunca me canso de decirlo, gracias sobre todo de sentirlo, gracias a Julio por prestarnos este espacio en su canal para poder compartir experiencias, sensaciones, ideas y siempre estas propuestas que tratan de colaborar en nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de un tema que no suelo tocar abiertamente. Creo que con Julio hemos tratado de tantas cosas, siempre me está animando a que comparta. Y hoy quiero hablarles de lo que llamamos trascendencia, trascender, morir. Porque, aparte de la experiencia o experiencias personales, que las he tenido, también desde muy joven tuve, digamos, la experiencia de recibir a quienes habían trascendido. ¿Cómo sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es? Nos cuentan, hemos leído libros, le tenemos algo de miedo, respeto o lo que sea, pero sobre todo hay dudas. Unos cuentan que se continúa, otros dicen que no. ¿Cómo va la cosa? Bueno, lo primero que voy a decir es que hacer afirmaciones cuesta poco. Y siempre estoy tratando de invitar a todos a que entendáis que somos científicos, por lo tanto, aquellos que experimentamos y que tratamos de encontrar con nuestra propia historia, nuestro andar, nuestro experimentar, pues ir evolucionando, comprendiendo, captando, revisando, observando. Y eso es un laboratorio, vamos a ponerlo así, un laboratorio de vida que pertenece a cada uno. Y luego se puede compartir o no. Yo no pretendo sentar cátedra de nada, ni ser quien se presente aquí como que, oh, yo sé, pero sí compartir esas experiencias que hoy pues van a tratar de este tema. ¿Por qué? Pues porque cuando me empecé a interesar por la muerte, por los fenómenos que me sucedían, no había en aquella época, era una cría y no había en aquella época ni mucho libro, ni siquiera personas con las que poder tratar. Evidentemente en mi familia no. Por tanto, averiguar qué era la muerte, cómo funcionaba, complicado, más para una niña pequeña. Tuve la suerte de que en mi barrio había una librería donde tomé confianza con la mujer que la llevaba y la puse en un compromiso enorme, pero ella estaba interesada en los temas y me permitió en la recámara de su tienda tomar algún tiempo para leer alguno de los libros que ella tenía. Fue un ángel de la guarda que Dios me puso en el camino para que yo pudiera iniciar a comprender alguna de las cosas. Bueno, muchos de vosotros os preguntáis probablemente cómo sucede que, o al menos esas son las preguntas que me soléis hacer y que me han hecho personas de mi entorno. Es que tú ves, es que a ti te pasan estas cosas, a mí no me pasan estas cosas. ¿Cómo lo haces? ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, yo trataré de explicarlo, pero eso no quiere decir que toméis lo que os voy a dar, os voy a entregar, que es la compilación de las experiencias que he ido acumulando y de las informaciones y de las cosas que me han ido descargando. Y no voy a hablar de que me lo han dado otros, sino que he recibido, por decirlo así, descargas de mi yo superior,
que me han ido dando ideas y sugerencias a investigar y que me han dado una cierta paz. Vamos a ponerlo así, una cierta paz en cuanto a, bueno, esto a lo mejor para mí tiene sentido, ¿sí? No voy a hablar de lógica, que es mental, pero sí un sentido que me da paz. Así que eso es lo que voy a compartir. Yo inicié encontrándome de repente con que a mi lado o cerca de mí o al entrar en un lugar donde a lo mejor era mi hogar, de repente veía una especie como de nube. Había un frío, por más que fuera verano, yo sentía un frío fuerte. Y ahí de repente mi capacidad visual amplificada, obvio. ¿Por qué digo amplificada? Porque estamos acostumbrados a ver, digamos, unos códigos determinados que le llamamos frecuencias, ¿sí? Que va de un, no sé, 400, 300 y pico a aproximadamente unos 800, 700, 900, depende, ¿sí? Entonces se sabe que eso es una franja concreta que abarca prácticamente todos los colores que hasta el día de hoy sabemos ver. Pero hay mucho más. Y se sabe que, igual que los humanos, algunos animales también tienen esa capacidad. Yo he tenido algunos perros que eran capaces de percibir exactamente igual que yo, a ver, a su modo, pero lo percibían. Por ejemplo, una de las ocasiones que ya no era una niña y falleció un familiar mío que vivía en otro país. Yo ingreso a la casa desde el exterior y al entrar a la sala, digamos, comedor, el perro que iba conmigo empezó a ladrar. Era un perro tipo pequinés, muy, muy concreto. De hecho, podría decir que todos los animales que han estado conmigo son así. Y empezó a ladrar, a duras penas, todavía no había alcanzado a abrir la luz, era de noche, y yo sentí un frío y hacía un calor, era verano. Y recuerdo que al entrar ahí, aparte de la temperatura, alcancé a abrir la luz y en ese momento pude ver esa nube. Era como una nube. Yo en aquellos tiempos, y desde que era una cría, veía esas nubecillas, pero nunca supe qué eran. Y tampoco me rompí la cabeza a entender qué podían ser y qué no. Pero la sensación no era desagradable. No me entró miedo, quizá porque venía ya con ciertas experiencias. Comprendidas o no, no importaba. Y ahí había compilado algo de información y entendí que probablemente estamos tratando con alguien que había desencarnado y que de repente aparecía en mi hogar, pero no pude discernir si era familia, si no lo era, qué estaba sucediendo. Pero sí que no había una sensación desagradable, y entonces con esa calma que me acompaña ante estas situaciones, pues se me ocurrió decirle, bueno, si traes buen talante, pues te puedes quedar, y si no lo traes, por favor, márchate ahora mismo. Y no, se quedó un pequeño lapsus de tiempo y desapareció. Curiosamente, a la mañana siguiente me llamó mi padre y me comentó quién había fallecido. Y ahí toda mi piel de gallina, siempre ha sido una reacción corporal que me acompaña en ciertas circunstancias, y dije, conecto, ya sé quién vino ayer a verme. Alguien que me quería mucho, a quien yo quería mucho también, y que antes de partir, pues decidí hacerme una visita. Ahí pude despedirme de él. Eso es algo que quiero compartir con todos vosotros, porque algunos os encontráis con esa indisponibilidad de poder acompañar
a las personas que amáis y que, por ejemplo, en el tiempo que hemos pasado con el COVID, algunos no habéis tenido permiso para poder estar junto a los vuestros en ese trance. Y indistintamente puede suceder, por cualquier causa, que no estéis cerca y que no podáis, vamos a poner, despediros. Bueno, podéis despediros y lo podéis hacer incluso si eso ha sucedido porque estabais enfadados en aquel momento. Así que hay una forma de enviar ese mensaje, hay una forma de expresarlo desde vuestro propio sentir y vamos, hasta donde yo alcanzo, os puedo asegurar que ese mensaje va a ser recibido. ¿Por qué? Bueno, porque tengo algunas evidencias. Por ejemplo, pertenezco, como todos vosotros, a unos clanes, el de mi papá y el de mi mamá. Ahí uno, si va estudiando los árboles genealógicos, bueno, pues se encuentra con eso. Hay clanes por un lado, clanes por el otro. Y en esos clanes ha habido algunas situaciones penosas, porque pasaron guerras, porque pasaron situaciones difíciles. Y en concreto, digamos que mis abuelos, los padres de mi padre, fueron personas que, bueno, tuvieron una vida complicada familiar. Se encontraron, se unieron, hicieron 2 hijos. Y mi papá se acordaba de su abuela, la mamá de su mamá, que era viuda y que la conoció en un breve lapsus de tiempo. No tuvo muchas ocasiones de verla ni de tratar con ella, pero sí guardaba una pequeña fotografía que ahora llamaríamos esas de tipo carnet, que hacían antes, que unas fotos en las que se ve a duras penas del cuello para arriba. Y era la única imagen que teníamos de la abuela. Del abuelo no había nada, de mi bisabuelo no había nada, pero de mi bisabuela sí. Y cuando mi papá empezó a encontrarse en una situación que estuvo a punto, al borde de la muerte, tomó la decisión de entregarme a mí, por como yo soy, en cuanto a que me gusta revisar y comprender, y habíamos tenido muchas charlas con mi padre. Entonces él dijo, le voy a dar estas fotografías a mi hija, porque ella está interesada en estos temas y son las únicas que tengo. Y ahí me entregó la foto que había guardado durante toda su vida, de su abuela. Y yo, que tengo una serie de programas tipo Photoshop y que había aprendido a hacer algunas cosas, le quise dar una sorpresa a mi papá y digamos, convertir esa foto diminuta en una imagen un poco mayor, pero que estuviera bien definida, no se viera borrosa. Y afortunadamente lo conseguí. Pero la sorpresa fue mía, porque cuando yo conseguí hacer una imagen mayor y pude ver detalles que no había tenido opciones de ver anteriormente, aparte de ver una mujer hermosa que no lo parecía, porque su expresión era un poco adusta, pero yo vi mucho más. Me conecté, no me pregunten, me conecté muchísimo con mi bisabuela y me di cuenta que aquello no era una casualidad. Y la sentía ella. ¿Cómo fue? Pues no lo sé. Creo que las fotografías son mucho más de lo que parece. Captan no solamente la imagen, digamos, externa, sino también la energía. Y al ser yo, supongo, su propia nieta,
o bisnieta en este caso, pues pude conectar perfectamente con eso, o al menos esa fue mi sensación. Así que hice un retrato mayor en el que todos pudimos apreciar a esa mujer como no lo habíamos hecho nunca, y se la regalé a mi papá, el cual estuvo muy contento, y cuando la vio así en ese tamaño me dijo: qué curioso, porque esta es la imagen que yo guardo de ella. Y se conectó también. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque yo sabía una parte de la historia de esta mujer cuando quedó viuda. En aquellas épocas, una mujer sola con una hija pequeña quedaba desprotegida absolutamente, sin dinero, sin hogar, no tenían un hogar propio. Entonces, al no poder pagar, pues yo qué sé, lo que fuera, que debía ser como un alquiler o cualquier cosa, pues fue acogida por unos primos suyos que vivían en el campo, pero digamos que no a sueldo ni nada parecido, sino como si la protegieran, decir, bueno, pues para que te quedes en la calle con una niña pequeña, pues vente a casa, te daremos de comer y algo de vestir, y mira, y a cambio trabajas aquí y comes tú y tu hija. Y así fue como ella pudo, digamos, ir adelante y hacer crecer a su hija. Cuando esta hija se casó con mi abuelo, pues se fue a Barcelona, se fue a vivir a la capital, y ella se quedó en el pueblecito con esos primos, ya mayor y sola. No podría describir con palabras las sensaciones que experimenté al contemplarla tranquila y pacíficamente el rostro. Pero sí sé que quedé muy conectada con ella, de alguna forma, y que el hecho de poner un marco a esa imagen y regalarla a la familia hizo que ella ocupara un espacio dentro del mueble donde había, pues, mis padres tenían las fotografías de todos los antepasados y de los presentes. Entró a formar parte, digamos, de esa colección de imágenes. Y muchos años después, mi padre trascendió, y aunque no se comunicó conmigo, digamos, como en otras ocasiones me ha sucedido, sí quedamos como... Mi padre le da muy pocas palabras, le costaba mucho. Pero él quedó como... Quedamos muy en paz, mi papá y yo. Y pudimos, de adultos, tener unas conversaciones que nos ayudaron mucho a muchas cosas. Así que un día regresaba yo de trabajar, al poco tiempo de él haber trascendido, y me solía pasar, y me suele pasar, que cuando voy conduciendo es justo cuando me bajan informaciones, se me conecta, qué sé yo, algunos seres, y no sé por qué sucede, pero me sucede con mucha frecuencia cuando estoy conduciendo. Entonces yo regresaba de trabajar y de repente me encontré con esa conexión, y era mi papá, y estaba diciendo que no estaba solo. Y yo, ¿cómo? ¿Y quién más hay ahí? Ah, que no te lo imaginas. Y de repente percibí que allí había su madre, que había muerto cuando era muy pequeño. Él estaba muy contento de volverla a recordar y a tenerla ahí. Estaba su hermano, que había trascendido antes. Estaba su padre, mi abuelo, que lo conocí bastante. Todo que vivía en otro país, en Inglaterra. Y para mi sorpresa, mientras estábamos ahí felices porque me estaban contando que había habido una reunión familiar al otro lado,
y que estaban contentos porque había una parte de esa reunión que se había logrado hacer porque yo había estado desarrollando una pacificación de muchos de los temas que habían estado, digamos, agobiando a esos clanes. Y alcanzaron a encontrarse y a sentir paz del reencuentro. Yo no entendía demasiado, pero estaba ahí emocionada. A mi abuela, repito, no la había conocido en vida, porque se murió muy joven. A mi tío Mateo lo conocía muchísimo y por lo tanto estaba feliz de sentirle. Esto no es verles, yo les sentía. Cuando de repente siento que se abre paso entre medio de ese gentío de familia, se abre paso, no era una voz, pero era una energía muy concreta que decía, disculpen, esta es mi oportunidad. Y haciendo así como que se fueran un poco al lado, ¿no? Que se apartaran un poco porque ella, y era una entidad femenina, quería hablar conmigo. A este punto yo ya estaba conduciendo, pero con los ojos llenos de lágrimas y estaba diciendo, madre mía, ¿esto qué es? Porque nunca me había pasado algo así. Y de repente se me presenta mi bisabuela. Digo, ¿qué? Y dice, es que tenía que hablar contigo porque tú me devolviste a la familia. Digo, pero yo devolví a la familia. Sí. Tú tomaste esa vieja foto, te interesaste por ver quién yo era, encontraste el modo de amplificarla y de repente volví a formar parte de la familia cuando yo era alguien que había estado había pasado desapercibida para todo el mundo. Y ahí me empezó a explicar toda una historia. Yo no paraba de llorar. Porque me di cuenta de que ella estaba relacionando mi vida en las montañas con la suya. Y cómo sentía una especie como de admiración, no sé si es la palabra adecuada, pero como diciendo, estoy orgullosa de mi bisnieta, porque has tenido el valor de irte a vivir sola y quedarte sola en la montaña y hacer una vida y buscarte y aprender de hierbas y de muchas cosas. En cambio, yo estuve muchísimas veces, cuando ya no tenía la hija, cuando ya se me había muerto el marido, muchas veces pensando en irme a vivir por ahí, en el bosque, en las montañas, sola, porque realmente me sentía muy sola, a pesar de estar en esa familia, y sin un interés muy grande por la vida que estaba llevando, porque solo me tocaba trabajar, limpiar, y sentía como que era un mueble que estaba ahí, pero ya está. No me trataban mal, pero tampoco sentía que me quisieran. Curioso. Y por tanto, muchas veces, por lo que me contó, estuvo anhelando tomar fuerza para marcharse y o morir o vivir, pero por lo menos andar ahí un poco a su forma. Y no se atrevía a hacerlo, y menos en aquella época, de modo que no lo hizo. Pero se presentó para darme ese calorcito de las bisabuelas, que yo desconocía, y invitarme a que estuviera bien contenta de quien yo era, y que me diera cuenta del valor que tenía algunas de las cosas que había hecho y que yo no sabía cómo valorar, ni tampoco si valía la pena valorarlo. Para mí, pues, todo fue como una consecuencia. Y ella me dijo, sí, pero lo has hecho. Y en cambio yo me lo estuve planteando y no lo hice. De modo que, levanta la cabeza, me decía. Me lo decía en catalán, pero bueno.
Acheca la testa, levanta la cabeza. Y ve con esa cabeza bien alta, y estate bien tranquila y estate bien serena, porque tú lo has logrado. Y quiero que sepas que yo lo sé, que todos lo sabemos. Disculpen, me he emocionado un poco, he tenido que tomar un respiro. Así que me contó que, entre otras muchas cosas, agradecían toda esa investigación y ese querer saber cómo había ido la cosa para poner paz entre las mujeres y los hombres, entre los padres y los hijos, y que eso había dado su fruto, y que ahora estaban todos al otro lado y habían trascendido, y que habían logrado reunirse y estar contentos de volver a reencontrarse, y que se había realizado. Por alguna causa mi bisabuelo no lo percibí, pero no se manifestó. Y dicho esto, puedo asegurarles que yo ya me había aparcado a un lateral de la carretera porque no veía ni torta y andaba muy emocionada. Porque me sorprendió, no lo esperaba, no era algo que yo llevara en mi cabeza ni que... ¿Cómo va eso? Siempre cuando cuentas estas cosas puede haber quien diga, jolines, te lo has inventado, o estabas tú ahí elucubrando. Ni estaba elucubrando, ni era el momento adecuado cuando estás conduciendo, pero eso ya digo, me ha pasado muchas veces. Y creo que sucede justamente porque en ese momento estás, vamos a poner, enfocado en poner tu atención en lo que estás haciendo, obviamente, si no, no durarías mucho, ¿verdad?, conduciendo así. Y es el momento en el que no estás ocupando tu cabeza con otras cosas, al menos no es lo que sucede en mi caso, y ¡pum!, ahí es donde ahí el canal está abierto y si alguien quiere conectarse o descargarme alguna información, es el momento apropiado, al menos para mí, qué sé yo cómo va. Cada uno puede encontrar, y en eso Julio tiene toda la razón, no hay un modo exacto para todos. Cada uno lo hace a su forma y va a encontrar su modo. Entonces, a mí me sucede muchas veces así. Se despidieron, me despedí y quedó claro que ese clan, esa parte, andaba tranquila. Así que, imaginen la de tarea que podemos hacer cuando acá estamos conscientes y procuramos... dentro de nuestras posibilidades, que haya un poco de paz en las familias. Muy importante. Para nosotros evidentemente, pero para todos, ¿sí? ¿Qué hace que cuando suceden estas cosas no te asustes? Pues caramba, no lo sé. Igual, como digo, ya desde muy niña me sucedían cosas que los demás parecía que no percibían o no veían igual, pues supongo que lo normalicé, lo naturalicé, no le di importancia, nunca le he dado importancia. Sí que he retenido esa información y no he sido muy, digamos, compartidora, porque en las pocas ocasiones que lo haces, sueles recibir miradas un poco así como diciendo, pobre mujer, o pobre joven, o pobre chica, no anda bien, ¿verdad? Bueno... lo que esto y otras muchas cosas que iré compartiendo me evidencia a mí es que verdaderamente existe una continuidad. Y no solamente existe una continuidad, sino que además lo que estás experimentando aquí, tú, yo y cualquiera de nosotros, está llegando a nuestros seres, a los que hemos conocido y a los que a lo mejor no vimos nunca. Se habla de 3-4 generaciones para atrás. En mi caso eran 3, que tienen, digamos, como una incidencia bastante
directa, ¿eh? Con los que estamos vivos ahora. Entonces, me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba. Tampoco esperaba que hubiera ni siquiera una reunión entre ellos. Pero lo que seguro que no me esperaba era que mi bisabuela hiciera así como braceando, sacando a todos de ahí en medio, como diciendo, dadme espacio, que esta es mi oportunidad. Así hablaba. Para hablar con mi bisnieta y que me soltara todo lo que me soltó. Que obviamente fue mucho más dilatado, pero se lo hago un pequeño resumen para que entiendan un poco cómo fue la cosa. Muy emocionante. Y entender también que de raza le viene el galgo, porque esto de estar en la montaña, de gustarme las hierbas, de andar sola por el bosque buscando cosas. Bueno, obviamente vengo de gente campesina por los dos lados, por las dos ramas, padre-madre, pero es obvio que esa parte más, digamos, de recolectar hierbas y de hacer cositas y tal, me venía directamente de esa rama. Así que no solamente había ese contacto, sino que además ella sabía lo de la fotografía y ella interpretó que eso era volverla a la luz de la familia, volverla, regresarla, hacerla partícipe, hacerla presente. Y eso me conmocionó. Porque sí que sentí cosas, es obvio, cuando estuve haciendo todo ese trabajo con la fotografía concreta, pero no se me ocurrió tanto, ¿sí? Así que sí sirve de algo. Que sepan que esto sucede porque uno está abierto y no está esperando. No es verdad, no hay que hacer nada concreto ni ejercicios determinados. Bueno, habrá quien los hará. También es cierto que cada persona está en su momento evolutivo. No todos andamos, vamos a ponerle, en el mismo curso. Y eso no tiene que ser algo que cree o genere complejos. Habrá personas que justo ahora empiezan a tener encarnaciones y habrá personas que ya llevan encarnando hace mucho tiempo. Y habrá personas que con 4 o 5 encarnaciones hacen muchísimo trabajo, mucha tarea. Y habrá otras que a lo mejor necesitan 200.000 encarnaciones para sacar brillo a alguna cosa. ¿Para qué vamos a tener otra idea? A mí esa idea me parece entendible. Habrá, por lo tanto, lo que llaman almas jóvenes que van a tener, qué sé yo, pasión por probar millones de cosas que para nosotros ya no tienen ningún sentido. Y a lo mejor esos son los que ahora nosotros llamamos malotes, porque están ahí probando a ver la pasta, el dinero, la pasión, el poder. Y en cambio otros ya, y quizá ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, y digo, por favor, ¿en qué barros me metí, verdad? Ya lo probé, ya vi, saqué la ciencia que tenía que sacar y ahora por ahí ya no voy, ¿sí? Pero eso no significa nada más. Por lo tanto, no tomen la idea de es que a mí no me pasa y por lo tanto yo no estoy suficiente evolucionado. Mire, puede haber gente muy evolucionada que no va a haber ni torta porque lo decidió. Fue una de las cosas que yo alcancé a encontrar cuando una parte del velo estaba corrida, pero no toda, y yo me quedaba ahí como a medio camino y no sabía entender muy bien qué pasaba en las primeras etapas de mi vida, y la verdad que cuando alcancé a poder entenderlo y tuve la opción de correr todo el velo, pero fui yo sola, no me vino ningún, vamos a poner ningún, bueno, que al menos que yo viera, al menos que yo viera. No me vino ningún maestro ascendido ni nadie. Seguramente tenía por ahí, siempre todos tenemos nuestro buen equipo de seres que nos aman, de guías, que seguramente todos queremos y están ahí, aunque no los sepamos captar. Pero yo recuerdo que tenía la opción de correr todo el velo. Ese día se dio y yo estaba ahí presente, consciente. Y me di cuenta, pero fue algo así como una sensación muy, muy fuerte, y me dije, no,
es que no puedo correr todo el velo, porque si corro todo el velo y me entero de todo, a mí me va a costar muchísimo quedarme aquí. ¿Sí? Ya me costó quedarme aquí cuando era muy, muy niña, imaginen, ¿no? O sea, no se crean que no recuerdan todo porque resulta que son unos ineptos o no son capaces o les falta algo. A veces es algo que tomaron esa decisión en algún momento porque quedarse aquí con toda la información es bastante complicado, ¿eh? Bah, yo con la poca que tenía no fue nada fácil, ¿sí? Entonces, algunos de nosotros nunca vamos a tener una visión o nunca vamos a tener, qué sé yo, alguna de esas cosas que nos parecen tan... y recordar de dónde exactamente venimos y ta. Eso en todo caso irá apareciendo, pero sin que uno lo esté pidiendo. Yo nunca me interesé por saber si era de aquí o si era de allá o si venía de tal sitio, y me llegó. Y cuando me llegó no le hice ni puñetero caso, porque además no lo descubrí por mí misma, me lo dijo alguien que tenía unas cualidades así un poco... y percibió que yo venía de tal lugar. Me acuerdo que era muy joven y me miré a aquella persona como si estuviera medio loca y no le hice ni puñetero caso. Y tuvieron que pasar muchísimos, pero muchísimos años, hasta hace, digamos, muy poco, que se me presentó el recuerdo y la circunstancia de que sí que había algo que estaba relacionado con concretamente, en mi caso, los sirianos. Pero tampoco exactamente con... O sea, como si Sirio fuera un paso. Había otra cosa más. Y sucedió. Pero no lo vas a buscar. Y eso aparece cuando tú ya no estás con... ¿Cómo sería? Como un pavo real. Con todas las plumas desplegadas, tratando de atraer a la hembra, porque se está poniendo ahí, no veas cómo. Porque eso no ayuda. Eso al contrario. Ser de aquí, o ser de allá, o ser de cualquier otro lugar, no tiene más ni menos. Es tu herencia. Y además, la mayor parte de nosotros, probablemente, hayamos tenido, vamos a poner, vidas en distintas razas. Hay una muy gran posibilidad de que eso sea así. Yo tengo esa sensación, por más que sí que haya un origen concreto, que puede ser este, aquel o el otro, como el origen. Yo provengo de ahí, luego me decidí, igual que estamos encarnados en humanos, pues vayan ustedes a saber si hemos estado en cuántos otros lugares, ¿sí? Es muy probable, no digo muchos ni pocos, no lo sé, pero que está claro que a veces decidimos no tener esas conexiones, decidimos no tener esos recuerdos, y no porque seamos menos o más, sino simplemente porque o bien somos almas jóvenes, por lo tanto no toca por evolución, o porque simplemente decidimos no tener esos recuerdos y esa información, porque iba a comprometer bastante el tipo de vida que habíamos elegido, el tipo de experiencia que habíamos elegido recorrer. ¿Sí? Así que, tranquilos. Todo viene cuando tiene que venir, cuando menos te lo esperas. Puede ser conduciendo, puede ser lavando platos, puede ser un día que de golpe te vas a dar un paseo y tienes un flash. No sabes cuándo, ¿sí? No estés esperando. Lo más importante, y para eso estamos aquí, es hacer tu vida y no preocuparte demasiado de cómo han sido las otras vidas, porque con esta ya tenemos bastante trabajo, bastante tarea. Yo no ando recordándolo. Y estos sucesos que he ido viviendo, lo que han hecho ha sido ayudarme a entender que hay muchas más posibilidades y, sobre todo, que esto no se acaba aquí. Y te ayuda a estar más consciente. Y probablemente habría personas que, si supieran que esto es así, tuvieran la certeza absoluta, marcharían porque su vida es muy triste o muy dura, o la perciben así. ¿Sí? ¿Cuántos hay que al final acaban tomando la vía del suicidio porque no soportan lo que está pasando? Claro, si además sabes que al otro lado no hay nadie que te juzgue, ni castigos, ni nada, simplemente te vas y ya está. Quedarse aquí a veces, créanme, es de héroes. Y no lo digo por mí, lo digo porque realmente, tal como está el asunto en estos momentos y todo el recorrido que llevamos y que han llevado algunas de las generaciones más cercanas,
es de héroes. Y más sabiendo que ninguno es de acá. Sí, ninguno es de acá. Qué interesante. Bueno, compartido está, disculpen, si me he alargado un poco demasiado. Yo creo que es importante porque andamos todos ahí como, ¿y esto cómo va? ¿Y esto cómo es? Yo alcanzo hasta aquí. He tenido más experiencias y seguro que encontraremos alguna otra ocasión para compartir algunas más. Y bueno, espero que les sea un poco de ayuda. Y si no, un rato un poco divertido, como aquel que comparte una narración, sí, muy interesante porque yo no vi ningún túnel, yo no, cuando me encontré con mi propia salida, en mi caso yo no vi túneles, pero eso será en otra ocasión. Muchas gracias por estar aquí, cuídense mucho, ámense y si lo desean nos encontramos de nuevo. Hasta pronto. Gracias.